En los 90 estuvieron en boga los juegos de rol. Los había de todo tipo. Uno de los más populares fue Vampire the Masquerade, del que recién hablamos en el capítulo anterior de Horror Sapiens. Al jugarlo, los aficionados iban haciéndose de más y más material para echarle, digamos, más sabor al caldo. Libros de todo tipo que ayudaban a complementar la trama, la historia de fondo de los personajes y también ideas sobre cómo volver más compleja la situación en la que se encontraban. Entre todos estos libros va a haber uno particularmente interesante que todos los amantes de la literatura de vampiros deberían tener. Se trata del libro de Nod. Buenas noches, bienvenidos a Horror Sapiens. Yo soy Suspiria, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de la lluvia. Si es la primera vez que nos sintonizas, te recuerdo que este programa se transmite todos los martes alrededor de las 21:15 horas por twitch.tv/Horror Sapiens 1. El programa es grabado en vivo y subido sin cortes ni ediciones a YouTube, a Horror Sapiens con Suspiria, para aquellos miembros de nuestro auditorio que no hayan podido estar presentes en la versión en vivo. Así que si te interesan los temas relacionados con el horror, el cine, la literatura, lo heterodoxo, la magia y el ocultismo, estás en el lugar correcto. Te recomiendo fuertemente suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita porque siempre hay cosas interesantes en Horror Sapiens. Si te gusta el contenido, dale like y comparte el material con quien más confianza le tengas. Y ahora sí, entremos en materia. El libro de Nod. Uf. Es una belleza. Atribuido a Aristóteles de Laurent, Beckett et al., fue en realidad escrito por Sam Chubb y Andrew Greenberg para enriquecer esta trama narrativa del juego de rol Vampire the Masquerade, Vampiro la Mascarada. El proyecto va a incluir ilustraciones de numerosos artistas a lo largo del capitulado y tuvo detrás el apoyo de World of Darkness, que era esta compañía encargada de elaborar juegos de rol de mesa para White Wolf Publishing, que es la casa que publica todo este corpus, y los desarrolladores Paradox Interactive. El texto desde su índice es una promesa para el curioso. El libro está muy bien planeado. Tiene la intención de ser un libro de mitología donde se detallan los orígenes. No voy a decir que la Biblia de los vampiros, porque no es una Biblia de los vampiros, pero sí es un libro en el que se habla de cómo se fue armando todo este relajo, de dónde salieron y demás. Está escrito incluso en un tono provierbal, ¿no? Así, muy bíblico el tono también. Tiene poemas, tiene narrativas, tiene historias pequeñas, tiene historias grandes, tiene historias que se entrelazan para explicar por qué sucedieron las cosas. Es una maravilla. Parte de la perspectiva de un grupo llamado los Mnemosine, que son los buscadores de la memoria, quienes tratan de encontrar dónde están estos escritos que dejaron Caín, sus hijos y sus nietos, para entender cómo es que se arma toda esta sociedad vampírica. Y estos textos estaban hechos en la tierra de Nod, al este del Edén, por eso se llama el libro de Nod, y ahí supuestamente van a ver secretos y la verdad acerca de los vampiros como una especie. El capitulado, les digo, es bastante interesante. Empieza una introducción sobre cómo utilizar el libro de Nod. Se advierte que no es un texto sobre la naturaleza de los vampiros y su fundador Caín, ya que Vampire the Masquerade se toma la idea de que los vampiros son descendientes de Caín. Te explica, ¿no? Que no es un libro para tomarlo como una realidad, sino que parte de esta ficción, y habla de Caín, el hijo maldito de Adán y Eva,
que el propósito claramente es dar a los dirigentes del rol material para diseñar la fantasía del juego en el cual se pueda citar su contenido, ceñirse a él en ciertas aventuras, y además va a tener luego un prefacio explicativo con las secciones de las crónicas, ¿no? Estas crónicas que van a ser unos corpus de relatos que van a contener mitos dentro de la historia de los vampiros desde la perspectiva del juego de rol Vampire the Masquerade. No, parece que no lo voy a decir lo suficiente esta noche. Y van a ser 3 crónicas que tienen unas narraciones muy interesantes y muy importantes dentro del desarrollo de este juego de rol. La primera crónica que va a aparecer va a ser la crónica de Caín, que es el corazón del libro de Nod y va en torno a la historia mítica de Caín y Abel. En la Biblia, en el Génesis, cuando Dios crea el mundo, va a crear simultáneamente a Adán y a Lilith, que de Lilith ahorita hablo, pero Lilith es una rejega, entonces la expulsa, la exilia y va a crearle a Adán una esposa mucho más sumisa y acomedida que va a ser Eva. Adán con Eva va a tener 3 hijos, va a tener a Caín, va a tener a Abel y van a tener a Seth. Pero hay una rivalidad entre Caín y Abel y llega un momento en el que Caín comete el primer asesinato, él va a matar a su hermano Abel y como castigo va a ser maldito por Dios. Dentro de estas crónicas de Caín, del libro de Nod, esta maldición va a transformar a Caín en el primer vampiro y a partir de ahí, pues todos los descendientes de Caín pues van a estar marcados por esta maldición de la inmortalidad, la sed de sangre y la condena de vivir para siempre bajo la sombra de la culpa y la desesperación, que es una de las ideas fundamentales, ¿no?, del conflicto vampírico en el universo de Vampire the Masquerade, ya que establece esta naturaleza trágica, ¿no?, de estar condenados a una existencia con sufrimiento, con aislamiento. Eh, Se presenta de esta manera que la inmortalidad no es una bendición para nada, ¿no? Es una carga, es un castigo eterno, es una desidia. Los vampiros se tienen que enfrentar además durante todo este tiempo con su naturaleza depredadora, con sus deseos, con toda la nostalgia de esta separación de la humanidad, y algunos van a disfrutarlo y se van a volver malos muy malotes, pero otros van a querer una rendición, van a querer un propósito. El tener la eterna juventud y la vida sin fin van a ser en serio una maldición que cae sobre, sobre esta gente, porque no van a tener ninguna paz, ningún consuelo y ningún descanso. La crónica de Caín va a tener un enfoque muy místico, muy espiritual, muy filosófico, de qué pasa con todas estas frustraciones. Se va a ver la relación, ¿no? Cómo explora Caín esto que tiene con el poder, con la culpa, con la condena eterna, esta rabia, este haber sido hecho a un lado mientras los otros gozan de una serie de bendiciones, ¿no? Y en este contexto, pues, la crónica de Caín va a reflejar la lucha moral de los vampiros con su naturaleza maldita. Eh, Además, va a estar por ahí otro asunto interesante, que es la figura de Lilith. De hecho, es aquí cuando empieza a popularizarse el concepto de Lilith como la madre de los vampiros, esta figura vampírica hasta la actualidad, y va a ser clave, ¿no?, en el trasfondo y las leyendas de esta mitología. Pero ¿de dónde viene Lilith en esta mitología? Tengo que abrir un paréntesis para explicar un poquitín. Les decía que Lilith fue la primera mujer de Adán antes de Eva,
es un personaje muy complejo. Ella se niega a someterse a Adán y esto va a traer una discusión, va a ser desterrada del Edén, como aparece en varios libros apócrifos, como el libro de Enoch, el Talmud, el Midrash, la tradición cabalística y por ahí también en el alfabeto de Ben Sira, del que voy a hablar un poquito más. Este, y en la Biblia cristiana pues no aparece, se va a quitar por completo esta mujer rebelde que tiene sus principios, su corazón bien moradito, la Lilith, ¿no? Entonces no nos conviene tener esta mujer, la van a hacer de lado, van a dejar una mujer sumisa, pero en estos otros libros que mencioné, ella va a convertirse en un demonio femenino, va a estar relacionada con la sombra, con el mal, la sexualidad, la fertilidad, la muerte, las criaturas nocturnas y va a ser una amenaza para las mujeres y los niños pequeños en algunas historias populares de Medio Oriente. Como curiosidad, para lectura posterior, si a ustedes les interesa esta figura de Lilith y demás, les digo, el libro de Enoch, de entrada, que no, no es todo acerca de Lilith, pero se explica muy bien por qué salió del Edén. Y del siglo X más o menos es que es el alfabeto de Ben Sira, así como suena, B-E-N, espacio S-I-R-A, que habla más sobre la independencia femenina de Lilith, su aparamiento con ángeles caídos, lo cual va a lograr una procreación de demonios. Si se van al libro de Enoch, esta procreación también van a ver la historia de los vigilantes, ¿no? Estos ángeles caídos que se van a mezclar con los humanos y van a engendrar a los Nephilim, pero bueno, esa ya es una historia que requeriría un programa completo de Horror Sapiens para explicar. Entonces hasta aquí el paréntesis de Lilith para los curiosos lectores que andan por ahí. Y mandamos saludos a toda la gente del chat que andan por acá. Saludos a Cobalt, Venom, Godot y Silvia, Shipeki, Soko, Ale y los demás sospechosos comunes. Vamos con el siguiente libro, que es La Crónica de las Sombras. Aquí va a hablar de la historia y la mitología de las sociedades secretas, toda la parte de la historia oculta de los vampiros. Va a ser en línea de tiempo vampírica de Vampire the Masquerade, más moderna que la crónica de Caín, porque la crónica de Caín supuestamente es de la época de Caín, pero la Crónica de las Sombras va a tener todos estos orígenes oscuros detrás de los clanes, qué pasa con las conspiraciones de los vampiros, cuáles han sido creadas a lo largo del tiempo, qué problemas ha habido, y va a explorar de una manera muy interesante los misterios, todos los secretos que los vampiros han ido construyendo para lograr ocultar su verdadera naturaleza a la humanidad y de cómo las sombras van a respetar, porque es la crónica de las sombras, van a respetar todos los secretos más oscuros, manteniéndolos en un lugar en el que no todo el mundo pueda tener acceso, y van a hablar también de los peligros que corren los no muertos. Va a tener ideas sobre la manipulación, el control y las alianzas que han ido teniendo los vampiros. Luego viene la tercera crónica, que es la crónica de los secretos, que es todavía más hacia acá, y va a ser más centrada en la parte de lo esotérico, los conocimientos arcanos, que los vampiros, particularmente los más viejos o los más poderosos, han adquirido a lo largo de los siglos, porque no por ser más viejo eres más poderoso. Ahí sí te tiene que discurrir la ardilla, porque tú puedes tener muchísimos años, pero no haberte enterado de nada y tener un poco menos y haberte empapado de todas estas historias a través de alianzas y favores.
Em, esta crónica, les digo, del libro de los secretos, va a tener un enfoque más misterioso, va a estar vinculada a todo lo que se oculta, a todo lo que se teme descubrir. Van a hablar de estos eh, puntos finos, ocultos a todos de la vida y la muerte, las artes oscuras, los poderes que solamente algunos pueden desarrollar si son iniciados por otros vampiros. Va a estar también la parte de la lucha de poder, la ambición y de toda la parte que tiene que ver con los peligros de andar desvelando secretos, porque al tener estos secretos se tiene más poder, se tiene más control y en el fondo estos ambiciosísimos vampiros lo que quieren es alcanzar una inmortalidad total o la liberación de la maldición. Entonces está interesante por ahí. Va a haber también un apéndice que va a contener la historia conocida de la primera ciudad, su epílogo, y todas estas partes. ¿Y qué más va a haber por ahí? La historia de la primera ciudad es interesante y también va a haber por ahí un glosario en algunas ediciones. Es un libro muy interesante de tener. Si ustedes son afines a las historias mitológicas, les va a valer mucho la pena. Les digo, esto es una fantasía de un juego de rol, no es la realidad, no es así, no salieron de ahí los vampiros reales, entiéndase por vampiros reales, pero el tono en el que está contado, la selección del lenguaje, la calidad de las historias, de las ilustraciones, la riqueza de la narrativa, la manera en que va permeando entre los espacios en blanco que pudieran tener los jugadores en cuanto a su origen, sí lo convierten en un gran libro para explorar, pensar y soñar. O sea, sí es un libro que lo vas leyendo y te va saciando lo que encuentras. Y a lo largo de las crónicas del libro de Nod, este, sí es importante la lección, ¿no? De esta desesperación, esta búsqueda de redención, de venganza, el propósito de la existencia, preguntas muy actuales y muy importantes en el desarrollo de cualquier eh, persona, ¿no? Esta lucha contra el vacío existencial, eh, el ser testigo de cómo vas perdiendo tu humanidad y luego qué es perder la humanidad, soy humano, no soy humano, nada más soy vampiro, cuál es mi propósito, qué quiero perder, qué quiero ganar. Muy buena. También a los que les gusta la parte de las conspiraciones, de las luchas de poder, las van a tener por ahí, ¿no? Cómo se fueron acumulando los secretos arcanos y místicos a lo largo de los siglos, las interacciones, las manipulaciones, todos los peligros, en fin. Y pues quede por ahí el siempre interesante libro de Nod. Queda como una adquisición valiosa, les digo, no solo para los que les gusta la mitología, sino también para los aficionados a los juegos de rol, en particular The Vampire the Masquerade, y los entusiastas del siempre complejo y fascinante mundo de los vampiros. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí conmigo y sobre todo unas gracias inmensas a Astiaro, que fue quien lo puso en mis manos hace varias décadas. Y espero que disfruten y les saquen mucho jugo y mucho provecho al libro de Nod. Si les gustó el contenido, a quienes nos ven por YouTube, recuerden suscribirse, darle a la campanita y también nos pueden poner sus comentarios y sobre qué quieren que se traten los próximos programas de Horror Sapiens.
Sin más por el momento, me despido mandando un besote a toda la gente del chat, a Godot, a Venom, a Cobalt, a Spiegel, a Marco, a Maritza, Lex Darko, a Maite, a... ¿quién se me está yendo? Shipeki, Silvia y todos los demás que nos ven por YouTube. Sin más por el momento, me despido hasta la próxima emisión, deseando que hasta entonces tomen buenas decisiones, eviten entrar en contacto de cualquier tipo con demonios o vampiros, lean muchísimo y como siempre, tengan dulces pesadillas. Esto fue Horror Sapiens. Hasta el